En efecto, el 2 de octubre no se olvida. Es el grito de una memoria colectiva que está constantemente luchando contra el olvido. Una memoria colectiva que tiene que ver, desafortunadamente, con la masacre que cometió el gobierno de Díaz Ordaz en 1968 contra un movimiento estudiantil que únicamente lo que pedía era democracia. Estábamos en ese entonces, digo estábamos porque yo participé en ese movimiento, ese año yo ingresaba a la carrera de psicología en la UNAM y como todos los estudiantes de entonces participamos en ese movimiento. Y quiero decirles que los sociólogos, los analistas han indicado que en realidad el 68, el movimiento del 68 en México responde a toda una década de protestas, de levantamientos, de movimientos reivindicativos, de liberación nacional, no solamente en Latinoamérica, en todo el mundo, en lo que se llama el tercer mundo, pero incluso hasta en el primer mundo, usando esa terminología, porque en los 60 también se dio un movimiento en Estados Unidos estudiantil y luego uno más que fue el movimiento hippie, un movimiento de jóvenes que estaban simplemente no compartían ya los patrones de conducta de su sociedad y optaron, sin tener una propuesta clara qué hacer, optaron simplemente por disentir de la cultura en Estados Unidos. En otros países, en otros lugares, en cambio, sí hubo reivindicaciones, sí hubo banderas de lucha claras. Es el movimiento de Francia, es el movimiento de jóvenes de la fábrica en Turín, una fábrica automotriz de la Fiat, es el movimiento en Argentina, es en distintos lados donde nacen nuevos sujetos políticos, sujetos que el Estado no sabía cómo enfrentar, cómo tratarlos. Para algunos países, para la mayoría donde hubo estos movimientos, los estados los trataron con diálogo, con acuerdos y terminaron así felizmente su movimiento. En México, desafortunadamente, no fue así. Estábamos en un estado autoritario que venía incluso desde el porfiriato, con alguna excepción, la del general Lázaro Cárdenas. Pero el régimen de Díaz Ordaz parece que tenía tenía viva la consigna de Porfirio Díaz, de aquellas disidencias que se planteaban. Él respondía con la frase de mátelos en caliente. Esa era la consigna con la que trabajaba Díaz Ordaz. No había democracia. Por eso, como enfrentábamos un Estado autoritario, creo que también es necesario recordar que todos los movimientos que se dieron antes del 68, que algunos autores denominan incluso una situación de revolución que había en México, porque se habían ido a la huelga en los años 50 ferrocarrileros, tranviarios, telegrafistas, telefonistas, electricistas, etcétera. Y el movimiento campesino amenazaba también con levantarse de nueva cuenta en armas. Entonces, esta situación no la pudo enfrentar Díaz Ordaz con una actitud de diálogo, con una actitud de acuerdo. Decidió enfrentar el movimiento, deshacer el movimiento con la actitud que tenía el gobierno norteamericano de la Guerra Fría. Nos acusó de comunistas. Hoy podemos citar la palabra comunismo sin que nos asustemos. No hay tal fantasma que esté rondando
en alguno de los países, en algunos movimientos. Lo que queremos es, como en 68, que haya un gobierno progresista, que haya un gobierno tolerante, que haya un gobierno que dé y respete las libertades. Por eso los movimientos que se dieron en México, todos, sin excepción, fueron atravesados por la consigna de la democracia. Y esa democracia, una vez que se dio la represión, la masacre, pues debilitó ciertamente al movimiento estudiantil y muchos compañeros optaron respetablemente por la vía de las armas. Todos fueron masacrados también. Vino la etapa de la guerra sucia y en particular en el estado de Guerrero, en algunas ciudades como la de México, en Oaxaca, etcétera, también se ejerció esa guerra sucia. Exterminaron al movimiento armado, que era la mayoría constituido por muchachos salidos del 68, sin haber compartido esa vía, pero yo creo que merecen respeto y los conmemoramos hoy, precisamente conmemoramos la lucha. No hay mejor manera de conmemorar la lucha del 68 sino continuándola, continuando con sus consignas de luchando por la libertad, por la democracia. Otros optaron por irse se desclasaron, decíamos, dejaron su vida estudiantil para irse a las fábricas, para trabajar la democracia en los sindicatos charros. Charros, para los que no sepan, el término charro lo acuña la sociología porque en 1949 hubo elección en el sindicato de ferrocarrileros. Entonces estaba Miguel Alemán de presidente y la planilla democrática eran alrededor de 60,000 trabajadores en ferrocarril. La planilla democrática ganó con 49,000 y la planilla que apoyó el presidente pues era absolutamente minoritaria y dijo de todas maneras quien ganó es la minoritaria y la minoritaria era encabezada por un señor que le gustaba la charrería, el deporte de la charrería, era charro. Entonces, cualquier imposición que hace el gobierno en un sindicato se le ha conocido como sindicato charro. Entonces, la dirección es charra, ese es el lenguaje que se usa entre los trabajadores que luchan por la vida sindical democrática al interior de sus fábricas, etcétera. Y entonces hubo compañeros del 68 que se desclasaron, fueron a los ejidos, a las organizaciones campesinas, etcétera. Bien, entonces el 68 es un movimiento que dejó muchas lecciones. La más importante es que hoy tenemos, porque iba a decir, la tercera opción fue la mayoría de los estudiantes se inclinaron por la lucha electoral. De allí la insurrección del 88 con el ingeniero Cárdenas. Y de ahí para acá, pues ya conocemos la mayoría cuáles han sido los episodios centrales de nuestra lucha. Hoy estamos afortunadamente disfrutando de un país de libertades, de un gobierno que ofrece democracia, que la podemos palpar, la podemos sentir, la podemos ejercer y es el gobierno de la 4T como lo tenemos en Puebla. Creo que el 68 dejó muchas lecciones, no es precisamente el momento para desarrollar todo un análisis, pero conmemoramos a los muchachos recordándoles con nuestra lucha que estamos en este plano electoral y de un gobierno democrático. Es lo que puedo mencionar, compañeros. Gobierno del Estado de Puebla.